docentes, va a implicar todo el sistema de distribución, incluso de lo que es la alimentación escolar. O sea, nos va a cambiar la vida en realidad todo aquello, ¿no? O sea, claro. De hecho el coronavirus nos está cambiando todas las lógicas, incluso hasta de saludos, de relacionamiento, formas de relacionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Que teníamos. Claro, doctor Iraola, y en ese sentido entonces es cierto que nos está cambiando en todo, pero la gran preocupación de los padres de familia es justamente con respecto a lo que usted indicaba anteriormente, ¿no? Indicaban, bueno, si mis hijos les están dando mucho más tareas que lo normal, por un lado decían eso, por otro lado decían, aprenderán lo suficiente, bueno, usted también nos explicó brevemente, pero también otro aspecto, ¿será que, y una gran preocupación, será que por ejemplo se cancele el año escolar? Decían, porque el mencionado profesor decía, posiblemente esto se alargue hasta agosto por el tema del contagio y demás. Su opinión, por favor. A ver, estamos apenas entrando al mes de abril, o sea, nos faltan todavía 8 meses por delante. Claro. Yo creo que es muy temprano como para poder hablar de cualquier clausura del año escolar, ¿no? Yeah. Por lo tanto, insisto, o sea, se tendrá que hacer una reprogramación, y esa reprogramación tendrá que ver, obviamente, con incluso pasar de las fechas que antes teníamos normalmente previstas. ¿Ya? Y lo que hay que tener en cuenta aquí es esta preocupación que usted señalaba justamente de los padres de familia en cuanto a las tareas. No el que les demos mucha tarea o mucha repetición de estas tareas va a generar justamente un aprendizaje en el estudiante. Uh-huh. Lo primero, y es la función primordial, tanto de los padres de familia, pero más de los docentes, es hacer que el estudiante se enamore, que le guste la materia. Solamente si le gusta va a ser capaz de aprender. Pero si de entrada le estoy dando, a ver, para mañana tienes que presentarme 35 ejercicios de álgebra, tienes que copiarme estas 14 páginas, que ya me llegó un ejemplo de un docente que estaba enviando a sus estudiantes un texto completito en PDF y le decían, bueno, para mañana me copian todo en su cuaderno. Wow. ¿Qué sentido tiene eso si acabo de enviarle en PDF? O sea, como les decía, es también un poco conocimiento de lo que es la virtualidad por un lado, ¿no? Claro. Pero en este tiempo de crisis, ya que puede ser que se alargue también un poco más, porque estamos viendo ya que ha aparecido el primer muerto, las familias también deberían aprovechar de trabajar otros temas que normalmente no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles serían, profesor? Lo que puede... Perdón, doctor. Justamente, digamos, cómo es... desde conocer con qué amigos se relaciona nuestro hijo, nuestra hija, ya gustos que pueda tener, ¿no? Todo lo que pueda ser su parte amical como tal, es decir, su relacionamiento con amigos, amigas. Claro. Y los docentes también en esto deberían apoyar mucho trabajando temas transversales. En este momento el tema transversal es salud. Por ejemplo, entre las tareas que han ido llegando como copia que me hacían llegar padres de familia y estudiantes, los docentes no están trabajando el tema de salud y lo del coronavirus, ¿no? Sino simplemente ejercicios, copia esto, haga esto otro. Pero ¿qué relación tiene, por ejemplo, esto de la enfermedad, por ejemplo, con la educación? Nosotros sabemos muy bien que cuando una persona está enferma, lo que menos quiere hacer es estudiar. Como sistema educativo, ¿cómo nos afecta esto, no? Este tipo de análisis es lo que está faltando, pero además podemos hablar de temas de violencia, de los temas que tienen relación con la convivencia pacífica, de temas como como puede ser género, medio ambiente, el respeto al otro, la interculturalidad. O sea, hay tantos temas que aprovechando estar en familia, encerrados, se podrían hacer y sin embargo no los estamos haciendo. Exactamente. Y aquí, lastimosamente, es también parte de la creatividad de cada docente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, de aprovechar ese tiempo para que también los hijos no traten de llegar a estar ocupados en otras tareas que no les va a beneficiar en nada. Por ejemplo, muchos profesores decían, bueno, las materias que se tienen que
también estudiar serían las troncales, decía, ¿no? Por ejemplo, en tema de secundaria, ¿no? Y de primaria también, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, y empezaban a dar una serie de ciertos acercamientos a estas materias. ¿Son las adecuadas, doctor? No solamente, o sea, porque si tú ingresas, digamos, al internet y entras, por ejemplo, a YouTube, vas a tener un montón de tutoriales, incluso desde cómo se hacen las derivadas, las funciones, límites, etcétera, en la parte de matemática, o hasta cómo se generan, por ejemplo, artículos científicos. Por lo tanto, digamos, incluso antes de lo que es esta pandemia, antes de la medida de excepción que está tomando el gobierno, ya habían estos recursos. Por lo tanto, los estudiantes tenían las posibilidades incluso de llegar a aprender mucho más que el docente, simplemente que no los hemos encaminado bien. Pero el hecho de solamente focalizarnos en el área lógica del aprendizaje, y ahí te hablo de matemáticas, lenguaje, física, química, que son las materias lógicas. Estas materias lógicas tienen un fundamento justamente en lo que son valores. Entonces, ¿cómo a partir de los valores puedo explicar que el 1 más 1 me da 2? Cuando después en la vida diaria puedo estar viendo que 1 más 1 no es 2, ¿no? Y tenemos hasta ejemplos bastante cómicos de algunas de nuestras autoridades o de nuestras antiguas autoridades, ¿no? Entonces, lo esencial es, como te decía, ver los fundamentos educativos de cada materia para en base a eso hacer una replanificación tanto en lo presencial, pero mucho más en lo virtual. Lo virtual requiere más trabajo del docente en la parte de planificación, porque requiere que justamente vea una serie de estrategias didácticas para poder asegurar el aprendizaje que no lo tiene, por ejemplo, en la parte presencial, ¿no? Entonces, obviamente hay que trabajar, sí, estas materias troncales, pero como te decía, estas que tienen que ver con valores. ¿Ya? Si no aseguramos los valores, de nada me va a servir la matemática, porque puedo utilizar la matemática incluso para desviar mediante el internet fondos de una cuenta a la otra, ¿no? Claro. Entonces la ética en esto es indispensable. No puedo estarte hablando justamente de igualdad en el símbolo matemático, por decirte, si trato distinto a la mujer, ¿no? o a la persona del campo. Entonces, tiene sus raíces la parte de matemática, la parte lógica, en lo que son los valores. Y esto es lo primero que deberíamos trabajar y en base a eso hacer toda la planificación. Claro. Doctor, ya entrando en el plano también ya de macro, por ejemplo, del sistema de educación, sabemos muy bien que nuestro país, bueno, en el anterior gobierno, relacionándolo un poco a lo político, casi en los 14 años de gobierno, ha sufrido un retraso, ¿no? Y eso lo dicen muchos investigadores, en vez de adelantar el tema de educación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, en una anterior entrevista justamente yo había señalado de que tenemos casi un retraso de 20 años en educación, a razón justamente de la implementación de la ley 070. Te doy un ejemplo. Claro. En este momento que estamos pasando una crisis, si la misma ley hubiera contemplado la virtualidad o también la educación a distancia, que no son lo mismo, en este momento no estaríamos sufriendo lo que se está sufriendo en las unidades educativas, universidades y demás. Ya hubiéramos tenido una buena planificación tanto en lo virtual como en lo presencial, hubiéramos tenido no solamente una página web, sino hubiéramos llegado a tener campus virtuales como tal. Entonces, son 14 años, por ejemplo, de retraso en toda la parte virtual. 14 años donde incluso en las unidades educativas se ha ido prohibiendo el celular, y ahorita los docentes lo primero que les exigen es conectarse mediante su celular al WhatsApp, al Facebook o lo que sea. Claro. Entonces son las muchas ilógicas reacciones que también se van generando en todo esto, ¿no? Entonces sí tenemos un gran retraso, no solamente en cuanto a lo que pueda hacer el sistema administrativo de la educación o lo que pueda hacer la planificación, sino también en la parte pedagógica. Los resultados que se han sacado parcialmente, por ejemplo, del YESE, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, demuestran que apenas 7 de cada 100 bachilleres sabe leer, ¿no? O sea, leer y escribir a plenitud, que comprende todo lo que lee, ¿no? Es decir, 7%
que pueden estar aptos para poder después desarrollarse en todos los demás campos que les vaya a tocar, ya sea en lo técnico o en lo universitario a nivel de licenciatura, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando también de que los procesos básicos, es decir, en secundaria y en primaria, y todavía mucho más en inicial, han sido completamente descuidados. Otro ejemplo que te puedo poner ahí, la ley señala, por ejemplo, que la educación inicial es obligatoria, y sin embargo, en las resoluciones que se sacan cada año, la famosa 001, te dicen que ante la falta de ítems, este año no va a ser obligatorio. Y ese mensaje lo hemos estado recibiendo durante los últimos 12 años. Sí. ¿Ya? Entonces, mientras que en otros países se prioriza la educación inicial, en el caso nuestro lo hemos dejado muy de lado, ¿no? Claro. Doctor Iraola, y en el sentido, por ejemplo, de la aplicación de lo que se ha querido hacer, ¿no? Por ejemplo, la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, se conjugaba de alguna manera con lo que eran las cosmovisiones andinas y demás. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es una respuesta positiva a estos tiempos? No lo veo como nada negativo, ¿ya? Lo que pasa es que tal vez la misma ley hizo mucho énfasis en la parte de los pueblos indígenas, y he recibido también muchas quejas de los docentes, incluso de los estudiantes, o sea, que ya están cansados de tocar ese tema, ya que ya se lo conocen de memoria, que es una cosa muy distinta del haberlo realmente internalizado, pero que quieren ver otras cosas, ¿no? O sea, conocer más de otras culturas. Y si comparamos, por decir, nuestra generación con las generaciones más jóvenes, ahorita no saben ni de qué se trata la Ilíada o quién era Homero, o tampoco saben, digamos, de un libro, por decirte, como Platero y yo, etcétera, etcétera. O sea, la parte clásica en este momento no la conocen. Las cosmovisiones son necesarias, porque incluso a nivel administrativo hablamos justamente de lo que son las culturas organizacionales. Y no podemos comprender las culturas organizacionales si tampoco comprendemos lo que puedan ser estas culturas de los pueblos indígenas o las subculturas rurales que podemos tener justamente al interior de cada institución, de cada unidad educativa, de cada empresa, ¿no? Entonces son necesarias, por lo tanto hay que conocerlas, hay que saber relacionarnos con las distintas culturas, pero eso también debe obligarnos a afianzar nuestra propia cultura, ¿no? Claro. Otro aspecto, doctor Iraola, en el sentido de que, por ejemplo, cuando vemos y comparamos, ¿no?, la educación de otros países, por ejemplo, lo que es la educación en Japón, en Finlandia, Singapur, Corea del Sur, vemos esa diferencia y, bueno, a veces sentimos nostalgia, ¿no? ¿Por qué no podemos estar a ese nivel, doctor? Yo creo que la pregunta es muy válida y no sabría decirte la respuesta. Claro. ¿Ya? No porque no la quiera, ¿no? Claro. Sino que justamente los casos de Finlandia, Japón, etcétera, no han seguido la misma receta, ¿ya? Yeah. Por lo tanto, decirte, o sea, vamos a hacer lo mismo que Finlandia, tal vez en nuestro medio no resulte, o vamos a hacer lo mismo que Japón, que ya intentamos copiar algunas cosas, por cierto, tampoco ha resultado. O en el caso, como les decía, de los kinders, claro, que han sido en esencia, digamos, parte de un convenio secreto que tuvo Hermann Busch con Adolf Hitler, sí, en el año 37 y 38, ya nuestros kinders precisamente no funcionan como deberían funcionar y funcionan en el sistema alemán, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ver, obviamente, ya utilizando estrategias de administración como es el benchmarking, por ejemplo, ¿no? Yeah. Que en otras palabras es estudiar los mejores aspectos que ha tenido cada empresa, cada institución y en este caso cada sistema educativo, y ver de todos estos qué cosa nos sirve para nuestro medio y adaptarlos, ¿no? Y no solamente adaptarlos, sino además acomodarlos. En otras palabras, estaríamos haciendo lo mismo que todos los docentes estudian, que es justamente las teorías de Piaget, claro, de la asimilación, acomodación, adaptación, ¿no? Pero no lo estamos haciendo. Podríamos llegar tal vez a mucho más, pero no tenemos estudios muy serios realmente de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país
caso muy claro. O sea, ni bien ha entrado este nuevo gobierno, y principalmente con el ministro Víctor Hugo Cárdenas, recién han vuelto a aparecer en la página web del ministerio las estadísticas educativas. Sí. Cosa que años anteriores no estaba disponible para la población, ¿no? Claro. Entonces, creo que estos datos ya nos pueden servir justamente para poder ver, digamos, la situación de nuestro país en términos estadísticos, pero en términos de calidad, creo que solamente las evaluaciones del IESE y del OPSE, del Observatorio Plurinacional de la Calidad, son los que nos van a poder dar una certeza, de nuestra realidad como tal. Doctor, ya tenemos 4 minutos para cerrar la entrevista, pero bueno, no va a ser la primera vez, esperemos que también exista muchas veces, doctor, porque es un gran aporte de un cientista como usted. ¿Qué podemos, doctor, qué podemos indicar a la población, especialmente del Alto, cuando, no quieren respetar de alguna manera lo que es las cuarentenas? ¿Será debido a la educación, a nuestra cultura, a nuestra necesidad económica? ¿Cómo podemos reflexionarlos, doctor? A ver, lo primero que hay que entender que no es solamente, digamos, un problema del Alto, sino que también ocurre en todos los sectores, no solamente de La Paz, sino también de todo el interior. Hay mucha desinformación, y no solamente me refiero a que la gente no lee ya o no se conecta precisamente, digamos, a radios o a canales de televisión para buscar información, sino, como te decía, lastimosamente, fruto de nuestro sistema educativo, no hemos enseñado a nuestros estudiantes a interpretar o a razonar precisamente sobre las consecuencias que puede tener, digamos, todo esto, o las causas que llevan justamente estas enfermedades, ¿no? Claro. Por lo tanto, es también un mea culpa, porque soy educador y sé que muchos también de mis compañeros no están haciendo precisamente el trabajo que deberían desarrollar. ¿Cómo trabajar con esta población, digamos, que se vuelve un poco resistente a los mensajes? Sí. Para eso tenemos justamente los educadores alternativos o los educadores populares que llamamos, que justamente su función es tratar de manejar un lenguaje más popular, cosa de que lleguemos precisamente a mediante los medios más adecuados a poblaciones tal vez menos entendedoras en este tema. Tampoco estamos llegando, si te das cuenta, a personas con discapacidad. Sí. Hay pocos noticieros que tienen traductores en lenguaje de señas, ya, o incluso hasta apariciones, digamos, de muchos de nuestros artistas y demás, no tienen tampoco esta ventaja, ¿no? Creo que son pocas las instancias también del gobierno que tienen estos traductores de señas. Pero en ambos casos, debemos generar todavía mayores recursos para que esta población pueda acceder a la información. Por el otro lado, esta desinformación que te decía, no solamente se debe a la falta de lectura, de información por el otro lado, sino que también hay personas muy inescrupulosas que están generando mensajes completamente falsos. Se ha debatido en los anteriores días lo del famoso chuño man, sí, ¿no? Entonces, el hecho de consumir chuño como tal no nos va a generar mayor cantidad de defensas. Y tenemos un caso muy claro en Copacabana, ya infectado, y es un lugar que se consume bastante chuño. Claro. Ya hay estudios que nos demuestran que el chuño sí es más rico, digamos, en cuanto a proteínas que la misma papa, cierto, pero eso no nos va a proteger, por ejemplo, de todas estas enfermedades. Entonces, por un lado te decía, la falta de lectura, la falta de autoformación, pero por el otro lado la desinformación muy malintencionada que está llegando. Y esa desinformación yo creo que tiene más un carácter político que precisamente educativo como tal, ¿no? Doctor, muchas gracias. Su despedida, por favor. Pues despedirme de todos tus oyentes, agradecerles siempre y atento a cualquier requerimiento que ustedes puedan hacernos. Y durante este tiempo de cuarentena, pues a ejercitar todos la paciencia, a tratarnos con mucho cariño, porque obviamente ya nos va a venir, digamos, ya también la desesperación por salir y hay que superar todo esto. Exactamente, doctor. Bueno, hemos estado con el doctor Julio César Iraola Aguirre, él es cientista en educación, maestría en desarrollo económico y doctorado en historia de la educación y educación comparada.
Nosotros vamos a una breve pausa y ya retornamos con su programa Contraparte Bolivia, la revista, aquí en Radio Líder 97 FM, la emisora de la libre expresión. Contraparte. Continúe con nosotros, ya retornamos con Contraparte. Félix Pazzi, obras que dejan huella. El acelerador lineal, equipo de última tecnología en Bolivia para el tratamiento de las personas con cáncer, ya se encuentra en su última fase de instalación. Básicamente estamos trabajando con la parte mecánica del equipo, conexiones entre las computadoras, el servidor y el equipo como tal, ajuste de los láser que pueden ver acá en las paredes, básicamente todo lo que tiene que ver con ajustes geométricos. Por ejemplo, el equipo consta de una camilla que es para los pacientes, un sistema de gantry rotacional de 360 grados. Los pacientes, cuando van a entrar en tratamiento, se utilizan unos láseres que marcan un isocentro virtual. Es una herramienta para el equipo de física del sitio de física médica, para asegurarse que el sistema está calibrado para dar un tratamiento adecuado a los pacientes. En cuanto a este modelo, que es el modelo más nuevo, será de mucha ayuda para el tratamiento del cáncer en la región. En tanto ya se ponga en funcionamiento, no solo va a servir para el Departamento de La Paz, sino que va a ser usado incluso a nivel país, porque es un acelerador de última generación con capacidad de atención bastante numerosa. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Hilanaka Cuyacanaka, Hawilt Anipsumawa Humanakaru, Sapa Domingo Runaka, Istapham, Radio Líder 97 FM. Wakistawi, Markanaka Sansa Pipatpacha, Kim Sakalko Alwapachat, Yatunka Pachacama. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo. El programa Rocamora ingresa a sus hogares todos los domingos a partir de las 18 hasta las 20 horas, llevando amenidad y buena música. Un programa que busca reunir a la familia paceña. Conduce Ariel Muñoz y Amparo Maidán. Tanta cerveza, tantos lagartos, tantas princesas. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Milton Paredes. Elizabeth Cota. Por fin es viernes. El programa más esperado de todos los viernes, de 7 a 9 de la noche. 2 horas de programación donde tendremos variedad de contenido. No lo olvides, todos los viernes. Horóscopo, curiosidades, farándula Y la mejor música del momento. Por fin es viernes. Todo eso y mucho más en Por fin es viernes. Siempre por Radio Líder 97. La emisora de la libre expresión. Estamos empezando. La carretera asfaltada Patacamaya-Luribay, tramo 1, una realidad para los productores frutícolas de la provincia Loaiza y los productores de tubérculos de la provincia Aroma. Esta vía, anhelada durante años por los pobladores de la región sur paceña, permite a los transportistas y productores llegar a los mercados y ciudades en un corto tiempo. El trabajo de asfaltado dio inicio el año 2017. A la fecha, el primer tramo se encuentra culminado en un 100%, aguardando su pronta inauguración. Este proyecto comprende desde el cruce Jatuquira en una totalidad de 13 kilómetros 400 metros camino hacia Luribay, tramo 1. La vía está completamente terminada al 100% y tenemos lo que es el pintado de señalización. Y como se puede ver en mi espalda, también están los protectores de la vía, que son los Flex Beam en las curvas más importantes que se tienen en este proyecto. Esta carretera va a tener la durabilidad necesaria. Hemos concebido todo este material, inclusive es material de río
sencillo, no hemos querido utilizar mucho material de corte que le da una mayor durabilidad a este proyecto. Esta villa marca una huella importante en la vida de los productores del sector, quienes agradecen la gestión del gobernador Dr. Félix Pazzi. Nos alegra ver que van construyendo también este camino que nos ayuda a transitar, porque más antes había mucho barro que no se podía transitar fácilmente. Lo que producimos de aquí va a llegar más rápido también a la ciudad de La Paz, al interior del país. Muchas gracias, decirle al señor gobernador Félix Pazzi por el gran apoyo que nos ha dado a este sector. La institución departamental ejecuta obras de trascendencia y que apoyan el desarrollo del departamento de La Paz. Hasta la fecha se concretaron más de 500 kilómetros de carreteras asfaltadas. Félix Pazzi, obras que dejan huella. El correcto lavado de manos. Paso 1. Moja tus manos. Paso 2. Aplica suficiente jabón para cubrir la superficie de tus manos. Paso 3. Frota las palmas de tus manos entre sí. Paso 4. Frota la palma de tu mano derecha contra el dorso de la izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Paso 5. Frota las palmas de tu mano entre sí con los dedos entrelazados. Paso 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo unidos tus dedos. Paso 7. Rodea tu pulgar izquierdo con la palma de tu mano derecha. Luego frótala con un movimiento de rotación y viceversa. Paso 8. Frota la punta de los dedos de tu mano derecha contra la palma de la izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 9. Enjuaga tus manos. Paso 10. Utiliza una toalla para cerrar el caño. Paso 11. Tus manos están seguras. Contraparte. Continuamos con Contraparte. Retornamos con su programa Contraparte. Estamos en otra entrevista, esta vez con el licenciado Paul Araníbar, él es comunicador social y también docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas tardes, Paul, ¿cómo estás? Edwin, muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar pues contigo nuevamente en contacto, a pesar que estemos todos encerrados. Creo que es importante seguir tratando los temas del país. Exactamente, Paul. Bueno, el tema que nos toca analizar el día de hoy justamente es el sistema educativo en Bolivia y los desafíos de la pandemia del coronavirus. Hemos visto que en este tiempo, se han dado diferentes directrices, primero como la no asistencia de los alumnos de primaria, secundaria, universidad, posteriormente, se da ciertos mecanismos para que no se pierda este tiempo, ¿no? Como ser los cursos virtuales, se dan la educación en línea, una serie de reestructuraciones para poder no perder el tiempo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cuál es tu criterio, tú también como profesor Paul, cuál es tu criterio general? Bueno, mira, Edwin, yo creo que el tema central es el tema del conocimiento cuando hablamos de educación. Claro. Y creo que habría que preguntarnos si los estudiantes se están perjudicando en este tema del conocimiento sin ir a clases o la situación no ha tenido mayor trascendencia. Dentro de muchas familias es de repente preocupante ver que sus hijos no estén en este momento teniendo una actividad más que nada formal de ir al colegio y regresar, porque la parte del conocimiento no la están evaluando, sino simplemente la rutina que tenían ellos de salir de la casa al colegio y regresar, o ir a la universidad y regresar. Pero el conocimiento en sí, yo creo que es el tema preocupante, pero no en este momento, sino de mucho más atrás. Y que en este momento empieza a mostrar ciertas consecuencias, no a nivel Bolivia, sino a nivel del mundo. Ya. El problema del coronavirus que estamos viviendo es simplemente un problema que la humanidad lo ha tenido a lo largo de su historia. ¿Ya? ¿Cómo conocer la naturaleza?
cómo entender los fenómenos de la naturaleza y cómo después de entenderlos lograr crear mecanismos para poder convivir con la naturaleza, sin destruir la naturaleza, convivir con la naturaleza. Ya. Y si tú te pones a pensar todos los fenómenos que han venido sucediendo, terremotos, maremotos, tsunamis, y una serie de epidemias desde la pandemia de la gripe española que hemos tenido, que ha causado millones de muertes